En esta ocasión queremos platicar sobre una exposición que se presenta en el Museo Bogotá, Casa Sámano. Pero antes de eso, vamos a hacerles una pequeña introducción sobre Antidogma, puesto que en Antidogma creemos que la cultura y el arte tienen el poder de transformar realidades y de abrir horizontes más justos y humanos. Por eso, uno de nuestros ejes fundamentales es la lucha contra todas las formas de violencia, de género, de exclusión, de racismo y de odio hacia las diversidades, entre muchas otras. Nos asumimos en Antidogma porque justamente rechazamos las verdades únicas que han sostenido sistemas de desigualdad y violencia. Apostamos por la pluralidad, la inclusión y la cultura de paz como principios que guían tanto nuestra revista como las actividades de Antidogma Arte y Cultura AC, la asociación civil a través de la cual fomentamos todos estos proyectos. Nuestra tarea editorial y comunitaria busca generar espacios seguros donde las voces diversas encuentren lugar y donde podamos generar diálogos, incluso diálogos incómodos, que sean las herramientas para desactivar la violencia. Con cada número de la revista o cada taller que realizamos, cada presentación o cada intervención cultural, trabajamos por una sociedad donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino de encuentro. Porque creemos finalmente que no habrá una verdadera cultura mientras haya violencia, y no habrá paz mientras persistan los dogmas que la justifican. Entonces, justamente nos pareció interesantísimo que en Colombia hayan creado esta nueva exposición Pabellón Libertad 2025. Pero nos vamos a permitir hacer una introducción muy breve de las personas que tenemos invitadas el día de hoy. Por un lado, Alejandra Romero González, a quien le llamamos Candelaria, Cande, y quien actualmente es la gerenta del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Ella tiene un magíster en estudios culturales y administración de empresas por parte de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cuenta también con experiencia en la creación y consolidación de proyectos culturales, así como en la coordinación e implementación de procesos educativos en museos y escenarios de divulgación de memoria histórica, arte, cultura y patrimonio. Ha asimismo trabajado en la construcción, socialización y apropiación de herramientas pedagógicas sobre memoria histórica y construcción de paz, y en investigación sobre el conflicto armado colombiano, particularmente sobre los daños e impactos de la guerra y las acciones de resistencia de víctimas de desaparición forzada en la ciudad de Bogotá. Y por otro lado, también nos acompaña Nicolás Williamson París, artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, que lleva una sólida trayectoria en el campo de la curaduría y la dirección de arte. Actualmente él es curador del Museo de Bogotá, donde ha desarrollado proyectos expositivos durante los últimos 2 años. Su experiencia también se extiende a la curaduría de exposiciones en diversos espacios culturales y a la dirección de arte para múltiples compañías de teatro del país. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta plática que vamos a sostener, en donde vamos justamente a empezar a hablar de esta gran exposición que se presenta Pabellón Libertad. Y para quienes no tengan oportunidad de visitarla, que esto sirva también como una suerte de visita guiada a ella, pero sobre todo de poner en relevancia la importancia de hacer este tipo de exposiciones. A mí me llamó mucho la atención en su dossier que nos envían. Ellos dicen, a lo largo del tiempo, las sociedades y sus distintas formas de gobierno han definido instituciones, normas y reglas que buscan garantizar la convivencia de sus habitantes. Entre estas se ha establecido un sistema carcelario que pretende brindar más seguridad, disminuir los delitos y compensar a las víctimas. Asimismo, evitar que las acciones que generan daños vuelvan a ocurrir. Sin embargo, existe la pregunta, ¿el castigo y el encierro son sinónimos de justicia?
Con esto vamos a abrir la conversación para que nos platiquen cómo surge la idea de de esta exposición Pabellón Libertad en 2025 y que nos platiquen un poco de ello, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Para nosotros es muy emocionante poder generar estos espacios de conversación con ustedes y con las personas, digamos, como que leen, visitan todo lo que hacen desde Antidogma, porque creo que además hay muchas cosas en las que nos conectamos y una de ellas tiene que ver justamente por la pregunta de cómo construir futuros más justos y más humanos. El Museo de Bogotá tiene una trayectoria muy bella porque inicialmente, pensando más o menos en 1969, se construye bajo la idea de pensarse como un museo de ciudad desde el desarrollo urbano. El Museo de Bogotá es el museo del distrito, el museo de la ciudad. Y digamos que paulatinamente hemos dado como un salto muy interesante para dejar de pensarnos solamente como un museo de ciudad pensado desde el urbanismo, la arquitectura, sino también pensarnos como un museo de ciudadanía, de ciudadanías que reconocen todas las personas que habitamos este territorio. Y en esa medida el reconocimiento de quiénes somos las personas que habitamos este lugar, pues también se abren preguntas con quiénes han sido las personas que han estado invisibilizadas históricamente del relato de ciudad. Y de alguna manera u otra, develar también cuáles son estas sombras, entre comillas, y estos grises, estos oscuros, que se han intentado, digamos, de alguna manera u otra, dejar soterrados en la construcción de ciudad, pero que igual hacen parte de la misma, ¿no? Y entonces, en esa medida, decirles que más o menos desde el año 2022, 2023, venimos trabajando en una idea de pensar que Casa Sámano, que es una de nuestras casas o sedes del Museo de Bogotá, justamente se piense como un escenario para hablar sobre cómo la ciudad también se construye a partir de escenarios de segregación. Y dentro de esta idea de conversar sobre la segregación, hemos identificado algunos casos que nos ayudan, digamos, como a conversar sobre temas muy relevantes para la ciudad, entre los cuales podríamos hablar de los hospitales, de las cárceles, de lo que en la ciudad de Bogotá fue llamado en algún tiempo pueblo de indios, de estas zonas mal llamadas zonas de tolerancia, como estos escenarios, digamos, que terminan de alguna manera u otra generando segregación, pero también, digamos, escenarios de confinamiento, escenarios de violencias en la ciudad y que resultan fundamentales para entender las relaciones sociales de la ciudad misma. En esa medida, el año pasado, en el 2024, dijimos, tomémonos la idea de aventurarnos a hablar sobre las cárceles, que es un tema bien complejo porque entendiendo que somos el Museo de la Ciudad, sabemos que es un tema que abre conversaciones difíciles en las que se ponen en tensión también incluso posturas institucionales, en las que también se ponen en tensión experiencias de vida de personas que han estado privadas de la libertad, pero también experiencias de vida que han sido víctimas ante distintos conflictos, delitos también, y las familias también de las personas que han estado privadas de la libertad. Entonces, nos parecía que era una oportunidad muy valiosa para hablar justamente de cómo nos relacionamos con las personas que habitamos este territorio, cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, cómo podemos vivir juntos y juntas asumiendo que hay diferencias entre nosotros y entre nosotras, pero también cómo podemos generar estas conversaciones difíciles sobre temas que resultan ser muy importantes para nosotros sin violentarnos y sin arrasarnos. Pensamos que, por supuesto, hay conversaciones muy complejas, pero qué mejor que un museo para poder darnos esas conversaciones y entre todos, todas y todos poder encontrar soluciones y caminos distintos para resolver estos conflictos que nos atraviesan como ciudad. Y creo que ese, de alguna manera u otra, viene a ser este clic que nos motiva a construir Pabellón Libertad como un escenario que devela cosas que muchas veces no queremos ver, pero que finalmente son cosas que nos atraviesan de alguna manera u otra a todos y a todas. Sí, y que revisando este dossier que nos compartieron detenidamente, es increíble todo cuanto en ello lograron, me parece, reunir, porque lo hacen desde una mirada de entrada interseccional, ¿no? Lo cual ya nos coloca en una plataforma crítica de decir, bueno, ¿quiénes son estas
personas que, digamos, son las que están privadas de su libertad y cuáles son sus propias características, porque hacen segmentación por género, también de poblaciones LGBT, pero se adentran también a problematizar nociones de racialización, ¿no? Evidentemente que es una característica que si hace uno un recorrido histórico, pues obviamente hay ahí toda una serie de constantes que seguimos arrastrando desde distintos países en Latinoamérica y que la noción de clase evidentemente está también atravesada. Entonces, no sé si quieran contarnos un poco de esta mirada precisamente interseccional que considero es valiosísima. Eso a mí me pareció pues muy interesante trabajar en la exposición porque logramos como establecer unos diálogos con personas que estuvieron privadas de la libertad, que nos ayudaron pues, en el proceso constante de la creación de la curaduría de la exposición. Pues hicimos unas conversaciones y unos diálogos para entender un poco desde su perspectiva qué debía estar en la exposición. Entonces, ahí hay 5 enfoques principales que son los que atraviesan la exposición, que es la población masculina, los jóvenes, las mujeres, los presos y presas políticas, la población LGBT y Q+. Digamos, hay un asunto muy interesante y es que cada experiencia de vida en cada uno de estos enfoques es muy diferente y cada experiencia de atravesar la cárcel es muy diferente y poner la mirada de la experiencia en la cárcel en una sola persona o en un solo tipo de experiencia no alcanza a abarcar todas las problemáticas que suceden a lo largo pues, de las diferentes experiencias que tienen las personas de la cárcel. Y esta forma de investigación que fue muy personal, siento que nos permitió plantear y plasmar en la exposición como esa diversidad y esas experiencias diversas que suceden, también desde lo legislativo, que también varía de acuerdo a las diferentes poblaciones. Entonces, siento que fue un logro y un acierto muy chévere para la exposición poder plantear esas experiencias de vida que alimentan y nutren la exposición. Y yo creo que ahí hay algo muy importante y es en el sentido de pensarnos como un museo de la ciudad y como les decía ahorita, de velar también y de alguna manera u otra poner sobre la mesa los relatos que no han sido reconocidos, pues como dice Nico, de alguna manera u otra pues no, más bien como universalizarlos resultaba algo muy difícil. Y además pensar en también esta idea de cómo hacemos que una exposición sobre cárceles nos hable a todos y a todas implica hablar sobre las identidades que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Y es decir, como por ejemplo, fue una pregunta que nos atravesó un montón en la construcción de la exposición, cómo tú pones una conversación sobre las cárceles, por ejemplo, a niños y a niñas en la ciudad. Y ahí entonces uno dice, claro, es que hay una noción, por ejemplo, de castigo que nos atraviesa a todos y a todas indiscriminadamente, y entonces cada uno de nosotros la percibe de formas distintas desde sus experiencias de vida, pero ¿qué pasa si un adolescente le habla a otros adolescentes sobre su experiencia de castigo, de confinamiento, de experiencia, digamos, de estar tras las rejas o también experiencias de personas que están en casa por cárcel, que también de alguna manera u otra nos dice todos estamos vinculados y todos estamos relacionados. Y creo que por eso es muy importante abrir el panorama y este abanico de experiencias de vida para que de alguna manera u otra también nos podamos sentir interpelados, pero también sentir parte de esta experiencia, ¿no? Que ahí hay una pregunta muy interesante que surge de la exposición Pabellón Libertad y es realmente quiénes somos libres, en este caso en Bogotá, pero creo que uno podría abrirlo al escenario latinoamericano también y es realmente quiénes somos libres y qué significa ser libres. Desde luego, y es interesantísimo conociendo tu trayectoria que ahora hemos mencionado de manera breve. Me parece que no ha sido casual el trabajo tanto de curaduría como tuyo en la gerencia del museo para establecer esto que a mí me llama mucho la atención, que denominan caminos, ¿no? Y dice, la cárcel es la medida más común dentro del sistema judicial tradicional para corregir la conducta de aquellas personas que son acusadas de cometer un delito, privándoles de su libertad
para resocializarles. Sin embargo, y ahí viene una serie de preguntas interesantísimas, ¿realmente el encierro y la exclusión garantizan que los crímenes no vuelvan a suceder? Allí se brindan las condiciones necesarias para que una persona se reintegre verdaderamente a la sociedad de manera efectiva, sirven para reparar el daño causado a las víctimas. ¿Existen otras maneras de hacer justicia? Esto me parece interesante porque justamente ustedes parten en esta exposición de este tipo de cuestionamientos. Y la pregunta es, ¿a qué reflexión invita esto? Porque, o sea, ¿cuál es la intención de generar este tipo de preguntas? Porque evidentemente, pues tenemos sistemas carcelarios brutales, ¿no? En el mundo, no vamos a hablar de ejemplos, pero creo que toda la gente les conocemos y que son cosas terribles, pero ¿hacia qué camino quiere llevar esta exposición justamente con estos cuestionamientos? Yo creo que ahí hay varias cosas muy interesantes que de alguna manera u otra se tejen para llegar a esta exposición y lo primero parte de las preguntas de cómo podemos vivir juntos y juntas, pero también cómo podemos vivir lejos de estereotipos y estigmas, porque creo que en muchas ocasiones en la construcción de las sociedades mismas los estereotipos, los estigmas terminan generando miedos, acciones violentas, terminan también como conectándonos con respuestas de no reconocimiento y de arrasar la diferencia. Entonces yo creo que una primera gran expectativa u objetivo de esta exposición tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita y es demos conversaciones que son muy difíciles sin violentarnos. Lo otro tiene que ver también con esta posibilidad de entender que hay maneras otras de convivir, alineándolo con lo que les estaba contando. Y en el país, por ejemplo, que nosotros habitamos, hay muchas experiencias de justicia que nos permiten encontrar otros caminos para habitar pacíficamente. Porque además, en el marco de la construcción de la exposición, notamos y pudimos identificar que no necesariamente el encierro, el castigo inhumano, que no necesariamente la segregación, la separación, termina siendo una posibilidad de reintegración o de reparación, sino que todo lo contrario, termina reproduciendo acciones de violencia hacia las personas y desde las personas mismas también, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes la intención de hacer una acción pedagógica, pero terminas desconociendo quién es el ser humano sobre el cual recae esta acción pedagógica, ¿no? Y ahí entonces es una gran pregunta muy, muy importante para nosotros desde las preguntas mismas, porque creo que como museo la intención no es dar una verdad, como este es el camino, sino decir, preguntemos y reflexionemos entre todos y entre todas para ver cuál puede ser la solución que encontremos entre todos y todas. Hablando un poco también de esta idea de los caminos, tuvimos una conversación muy reveladora con un programa que se llama Justicia Restaurativa, que trabaja principalmente con jóvenes. Ellos pues nos hablaron de la poca reincidencia que tienen las personas que participan de este programa. Entonces es un programa que busca establecer un diálogo muy directo con las personas que cometieron algún delito y hacer medidas restaurativas con las víctimas, o si las víctimas no quieren participar, pues igual hacer un proceso de reparación. Y esto pues genera mucha conciencia en las personas que están pasando por ese proceso, y esa revelación como de otro camino posible, pues nos abrió también la mirada a otros caminos que también pues hay en distintos tipos de justicias que tiene el país. Por ejemplo, las justicias indígenas, la justicia afro, también em, la justicia especial para la paz, la justicia transicional. Entonces, como que haber abierto esa mirada y decir como, pues sí hay otras opciones, hay que mirar y hay que mirarlas y hay que decir, preguntarnos como sociedad qué es lo que queremos y cómo queremos enfrentar la justicia
y cómo queremos que seamos como sociedad y cómo queremos que funcionemos. Entonces, un poco el objetivo de la exposición, del final de la exposición, es hacerle esa pregunta al público, ¿no? Como, si es esto lo que queremos seguir haciendo, este es el sistema que queremos seguir manejando, o podemos mirar otras opciones. Y yo creo que ahí también hay algo muy interesante y es preguntarnos incluso cómo nosotros queremos ser reparados, ¿no? Como ante algún daño, ante algún impacto, de algún delito, de un crimen, de la violencia en general, ¿qué nos hace sentir eh, reparados? ¿Qué nos hace sentir de nuevo bien? ¿Qué nos hace sentir, digamos, como que ese daño comienza a difuminarse de alguna manera u otra y a ser sanado? Y no necesariamente la prisión es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Si hay daños asociados a, no sé, daños morales, a daños de territorio, entre otras, pues no necesariamente la respuesta es que alguien pase mucho tiempo en prisión, sino que puede ser otro tipo de mecanismos que nos hagan pensar en unas respuestas incluso de convivencia distintas. Y hay una puntada final que tiene la exposición, y es como llevar eso un poco a la cotidianidad, porque pues no todo el mundo que va a ver la exposición ha atravesado un proceso de privación de libertad, pero sí ha atravesado conflictos en su cotidianidad. Entonces tenemos como un espacio que está dedicado hacia la comunicación no violenta, que tiene como una guía que la gente se puede llevar, una guía para resolver conflictos. Entonces un poco es llevar este tema también como a la cotidianidad de las personas que van a visitar la exposición, y no solo dejarlo en un espacio que parece lejano para algunas personas, sino poderlo llevar a la vida cotidiana en la que también hay que resolver conflictos de manera pacífica. Sí, y porque además entendemos que la exposición tiene un recorrido bien complejo, un recorrido además que nos habla del pasado de las cárceles en la ciudad, hay otra parte que nos habla de cifras muy pesadas sobre lo que implica la habitabilidad de cárcel, como hay una parte muy interesante en la que hablamos sobre justamente que las personas privadas de la libertad no son solo números, pero también para nosotros como museo era importante poder decir cómo esta exposición no nos deja un poco con el corazón roto, sino también nos invita a decir, acá tenemos un lugar y acá también hay algo que podemos hacer frente a esta problemática que enfrentamos todos como sociedad. Y dentro de eso, el final de la exposición es muy bello porque es un círculo de la palabra en el que como Museo de Bogotá decimos, creemos en la potencia de la palabra y de la conversación para resolver, para sanar, para guiar, para construir, para volver a tejer también, para resarcir. Y eso nos parece muy potente y es desde la palabra misma qué podemos hacer. ¿Cuáles son esos otros caminos que cada uno de nosotros, de nosotras, como personas que habitamos este territorio y otros territorios, podemos aportar también a una construcción de escenarios más pacíficos en los que todos, todas seamos reconocidos, amados y cuidados? Totalmente. Y es que, a ver, voy a tratar de articular que tengo una serie de ideas revueltas en la cabeza, pero es que son muchos los conceptos que vienen a mi mente con todo esto de la exposición. Porque, bueno, evidentemente al centro está la noción de libertad, ¿no? Que es el título mismo, Pabellón Libertad, que como bien explican, proviene de una cárcel en concreto de este pabellón. Y ahí nada más lo apunto así de soslayo, pero cómo me llamaba también la atención que dicen es un centro, una cárcel, una penitenciaría masculina en donde existe un anexo de mujeres, ¿no? Ya también este es la cárcel masculina, pero el anexo femenino también, como desde ahí estas particiones o estas divisiones de género se van dejando ver estructuralmente, ¿no? Y también qué supone eso. Pero bueno, esto no es central. Lo que quería yo decir es eso, la libertad como concepto es esencial. Está también mucho, mucho la noción de lo público, sobre todo encarnada en la idea de ciudad, ¿no? Ustedes desde el Museo de la Ciudad, el poner el tema sobre la mesa precisamente a manera de diálogo, sin conclusiones cerradas, sin verdades ya dadas, sino que abren, obviamente, a la discusión y como eje toral de todo esto, la noción del otro,
¿no? De la otredad precisamente en todas sus manifestaciones y cómo desde ahí es elemental repensarnos, replantearnos, porque pues una construcción de paz no puede ser si no es precisamente desde el reconocimiento de las diferencias, pero también desde el pleno ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, ¿no? Pero cuando aquí ya estamos partiendo de que estamos en un enclave donde estas personas están precisamente privadas de eso, que es crucial, que es la libertad, pero como tú también te cuestionabas, Alejandra, ¿qué caramba es la libertad? Podríamos meternos a tratar de desmenuzar el concepto tan grande y complejo, pero el que lo lleven a estas vías en donde también la palabra está al centro, es decir, la posibilidad creativa, la imaginación, el juego, de cara a una restauración, ¿no? Como bien apuntabas, que es lo que a mí me haría sanar un poquitín las heridas. Y pienso mucho porque justamente ayer en la universidad en la que yo doy clases, inauguraron una exposición que se llama, es la Universidad Iberoamericana, que es también una, como tú, en la Javeriana, que si no me equivoco es jesuita también, ¿no? Esta es, digamos, su contraparte aquí en México, en donde la exposición se llama La tierra es azul como una naranja. Esto tomando un verso de Paul Eluard en un poema en donde a lo que apunta precisamente es a esta posibilidad de hacer explotar los conceptos un poco y decir, ¿por qué no? La tierra puede ser azul como una naranja, ¿no? El hacer ese juego lúdico y de cómo construimos también todos estos relatos, todas estas narrativas de cara, pues, creámoslo así, a la consolidación eventual de mejores futuros posibles, claro está. Entonces, no es una pregunta concreta, simplemente el resaltar la potencia de proyectos como este, que desde instancias, ¿no? Que se hacen así llamar museo, que hoy por hoy también podríamos decir, ¿para qué caramba sirve un museo de ciudad? Y qué importante es poner esto allí al centro, al eje, y hacerlo con estrategias que lo que pude percibir museográficas y de materiales que son tremendamente, vamos, ilustrativos, ¿no? Porque como bien dicen, no son cifras las personas que están en la cárcel, sin embargo las cifras y los datos y la numeralia es muy importante para hacer conciencia y para que pues quienes las leemos podamos simbrarnos y querer pues participar de este diálogo y pensarnos desde ahí. Entonces es realmente eso, un comentario que no tiene pregunta, pero me gustaría que nos dijeran, pues de pronto se pisan callos, ¿no? Sin quererlo necesariamente, pero ¿cómo ustedes desde su enclave hacen este tipo de estrategias, desarrollan proyectos para lograr, a pesar de todo, llevarlos a cabo, ¿no? Más en el tras bambalinas, digamos. Yo creo que todo lo que mencionas es bien bello y bien potente porque en efecto reconocemos que una exposición de este tipo es una exposición incómoda. Y muchas veces las instituciones museales le tenemos o le hemos tenido históricamente mucho miedo a incomodar. Y qué bueno sería mostrar solo lo bello, lo feliz, solamente como estas cosas que nos hacen de alguna manera u otra ir a disfrutar y distensionarnos y sentirnos cómodos. Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es reconocer justamente el poder transformador de los museos y ver a los museos como agentes también de transformación y agentes de cambio y agentes de divulgación de las distintas problemáticas. Y ahí hay una pregunta muy grande y es quizás cuál es la relevancia social de los museos, ¿no? Y yo creo que hay una apuesta muy grande del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida a decir, somos museos que nos permitimos incomodar y movernos para transformarnos, pero de alguna manera u otra también para reconocer que el futuro de este territorio lo construimos entre todos y todas
y en esa medida el museo de este territorio también lo construimos entre todos y todas, y las preguntas que nos atraviesan tienen lugar en este espacio. Yo creo que hay una cosa muy bonita que ha venido haciendo el Museo de Bogotá desde hace unos buenos años, no solamente desde mi gestión como gerente, y es decir, abrirle paso a que un museo de ciudad sea un museo de ciudadanías nos lleva un montón, incluso a nosotros mismos como personas que habitamos el museo, a incomodarnos, a hacernos preguntas, a movernos y a pensar todo, pues digamos, todo el tiempo qué es lo que podemos hacer para aprender a construir de manera colectiva. Y esta apertura del Museo de la Ciudad Autoconstruida llega para nosotros con preguntas y es cómo la institución se permite transformarse también desde las preguntas comunitarias y desde las personas que tejen, que autoconstruyen, que se luchan políticamente, digamos, como un lugar también en la ciudad. Y yo creo que ahí está la tensión más grande, ¿no? Cómo como institución nos permitimos aprender de la ciudadanía misma. Entonces yo creo que eso ha sido todo un reto en lo que hay detrás, pero creo que ha sido un aprendizaje impresionante que nos lleva justamente a traer exposiciones como Pabellón Libertad y a decir, vamos a aprender también a cómo vivir la incomodidad. Pero si la incomodidad no existiese, siento yo que no podría haber transformación también. Entonces, creo que eso es algo muy bonito que nos estamos animando a hacer, a construir con las personas, desde las preguntas de las personas mismas, también desde las preguntas que nos atraviesan como ciudadanos y ciudadanas, y es decir, hagamos del museo un espacio de conversación. Yo quisiera decir una cosita y es que también genera como hablar de tener estas conversaciones difíciles representa como un reto de plantearlas de una manera en la que no sean censuradas. Sí, como que evitar la censura es una forma como de generar como ese diálogo, porque pues hay formas de decir las cosas y hay muchas diversas opiniones sobre los temas que tratamos en el museo. Entonces, también como en la construcción de la exposición se tuvo en cuenta siempre esa perspectiva de evitemos que censuren la exposición porque hay temas difíciles de tratar. Entonces, eso representó también un reto Ujú. importante en la construcción de la exposición. Que incluso yo creo que hay algo muy bonito y es también como museo, quizás no solo para evitar esta censura, sino para hacer una exposición muy robusta, cómo invitamos distintas voces a conversar para la construcción misma. Entonces, si bien por un lado dentro de la construcción de la exposición hubo personas que estuvieron o están privadas de la libertad con todas sus experiencias también muy contradictorias, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú dices, pongamos a conversar a una mujer trans que estuvo en la cárcel con un hombre que fue pluma, digamos, pluma como esta persona que en las jerarquías de las cárceles en Bogotá Dirige el patio. dirige como los patios? Entonces, ¿qué pasa si los ponemos a conversar y también ver sus puntos de vista muy distintos frente al género? Pero ¿qué pasa si este grupo de personas también conversa con las personas, digamos, que trabajan en la cárcel distrital de la ciudad? ¿Y qué pasa si hablamos con la Justicia Especial para la Paz, con una universidad o como, qué pasa si esta exposición finalmente la construimos distintos actores? Y entre nosotros como elementos que construyen la exposición, también entramos en disputa y decimos, démonos pasito y miremos a ver cómo resolvemos esto con preguntas pedagógicas, que yo creo que ese es un ejercicio muy bello porque estamos hablando de un diálogo interno como externo para poder consolidar la exposición, que finalmente se consolida es cuando la gente viene y la visita y pasan cosas. Hay una cosa que a mí me conmovió profundamente el corazón y es el día de la inauguración de Pabellón Libertad, que fue el 3 de mayo de este año. Invitamos a las personas que hicieron parte de la curaduría participativa, es decir, las personas que estuvieron privadas de la libertad. Y nosotros teníamos mucha angustia también, como, ¿qué va a pasar cuando abramos la exposición? Y de alguna manera u otra, cuando digamos, estas son las personas que participaron de este proceso y que de manera muy generosa, muy afectiva y muy amable con la ciudad deciden poner sus relatos al servicio también de los objetivos que tenemos como Museo de Bogotá y como institución finalmente. Y es muy bello escucharles decir cómo
puedo decir de manera orgullosa que yo hice parte de este proceso y que esta es mi experiencia de vida. Y entonces ahí uno dice, el relato y el testimonio es muy importante y es muy importante también trabajarlo de manera ética y cuidadosa, ¿no? Y qué fortuna que las personas que participaron del proceso se hayan sentido lo suficientemente cuidadas para poder decir, quiero hablar y quiero decir que yo participé de esta exposición. No me importa en este espacio decir que yo soy el pluma que está hablando acá, que seguramente será muy criticado por muchos, pues porque nadie va a esconder tampoco los crímenes que se cometieron, pero hago parte de una construcción de algo distinto. Y ahí yo creo que hay algo muy bello y muy potente en la exposición que creo que vale la pena ser compartido. Qué maravilla. Y bueno, creo que es importante mencionarlo. Ustedes ya lo han estado de alguna manera diciendo. En este nuevo número de Antidogma, el número 9 justamente, vamos a estar hablando en la cobertura especial sobre el tema del consumo cultural. ¿Cómo lo definimos? ¿En manos de quién está? ¿Quién promueve ese consumo cultural? ¿De parte de quién es la responsabilidad de generarlo? ¿Se comporta de igual manera en todas las disciplinas? Evidentemente aquí, pues me gustaría enfocar la pregunta, obviamente, desde su experiencia, tú en la gestión de museos, pero también pues en la gerencia del mismo y, bueno, para nosotros la dirección del museo. Y también en el caso de Nicolás, hablando desde el aspecto de la curaduría, cómo buscar un tema que haga un efecto, que tenga un impacto justamente sobre el consumo cultural, quiénes van a ir a visitar el museo, quiénes queremos que vengan y cómo queremos también comunicar el mensaje, porque me imagino que ustedes han estado mencionando de alguna manera las diversas estrategias a las cuales recurrieron, la información, la asesoría, para poder presentar esta exposición de alguna manera atractiva, que la gente pueda llegar, que en efecto genera diálogos incómodos y todo eso ya produce una reacción, evidentemente, ¿no? Pero eso, ¿qué se hace para que la gente llegue? ¿Cómo escuchan también ustedes a lo mejor a las audiencias para saber qué exposiciones les van a plantear allí al museo, ¿no? Porque eso es importante también. ¿De quién depende la decisión de las exposiciones que se van a montar? Obviamente para propiciar este consumo, ¿no? Porque supongo que así como nosotros creemos y lo hemos visto en la voz de varias personas que hemos entrevistado desde la dirección de distintos museos, es pensar en todas estas estrategias para que finalmente pues el consumo del museo crezca, las exposiciones tengan un sentido, ¿no? Como en este caso, pues me gustaría quizás para concretar esta plática, para irla cerrando, ver de qué manera ustedes consideran que consumo, exposición, ¿no? Y en generar la experiencia cultural se ve reflejada en Pabellón Libertad. Yo creo que hay varias cosas, digamos, como que uno podría tener en cuenta para pensar este tema, que además es un tema supremamente amplio. Y en ello, digamos que particularmente en Bogotá estamos en un momento que después de pandemia, siento yo que hubo una transformación en el consumo cultural muy fuerte. Y que volver a restablecer la confianza y el interés de participar en los escenarios culturales fue un ejercicio muy difícil y muy rudo para quienes de alguna manera u otra habitamos estos espacios y los movemos y demás. Creo que Y hay que ocuparlos, ¿no? Ocupar los claro, espacios. y en este momento yo creo que una de las estrategias que termina pasando en Bogotá como ciudad es saquemos un montón de oferta para que la gente pueda salir a las calles otra vez, conectarse, disfrutar de la ciudad, de esta ciudad además que es una ciudad región y que integra, digamos, un montón de intereses. Y ahí viene a operar una cosa muy distinta o muy difícil, perdón, y es decir, cómo también entre escenarios culturales nos hacemos un lugar. Entonces hay museos de todo, hay espacios, festivales, como un montón de cosas ocurriendo en las ciudades. Y es decir, bueno, el museo de la ciudad, ¿qué tiene por decir y qué tiene por hacer? Y yo creo que esta apuesta de decir que fue, digamos, como un giro que le dimos también muy interesante a esta idea de museo de ciudadanías, es pensar que el museo de la ciudadanía se construye con la ciudadanía misma.
Y ahí hay una cosa muy importante y es pensar cómo los estudios de público son fundamentales, cómo hablamos con la ciudadanía para saber la ciudadanía qué quiere y cómo quiere. Y ahí yo creo que es como un ejercicio bien bonito de aprender y de permitirse aprender también de la ciudad y de la gente que nos visita, de qué es lo que quiere ver y qué es lo que resulta significativo para ellos y ellas. Y ahí hay una figura que aparece contundentemente, es queremos vernos representados y representadas. Queremos tener un lugar en el Museo de la Ciudad, ¿no? Como si es un museo de la ciudad que habla de otras cosas, que no somos quienes habitamos la ciudad, pues quizás no resulte tan significativo como si lo hiciese. Y en esa medida entonces comienzan a aparecer un montón de estrategias para decir, queremos representar a la ciudad desde las voces de la ciudad. Esta idea de decir, no somos nosotros quienes vamos a hablar por los otros, sino demos un espacio para que los otros puedan hablar con otras personas, ¿no? Como ser un amplificador de voces. Y yo creo que eso ha sido un ejercicio muy retador, pero muy bello, que poco a poco ha ido haciendo que este consumo cultural se amplíe también de diversas maneras. Y creo que también, yo creo que, no sé, como honestamente uno también puede decir, bueno, somos un museo que le habla específicamente a las personas de temas particulares. No vamos a pretender ser otro museo que tiene otras dinámicas y que tiene otras estrategias, sino más bien vamos a escuchar muy bien a la ciudadanía sobre lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Y vamos a enfocarnos muy bien en trabajar constantemente para tejer con la gente. Creo que es... Sí, hay algo que tiene pues, la organización del trabajo de este museo y es que busca también de alguna forma ser muy horizontal. Mm, Siento que en ese sentido la creación de la curaduría de las exposiciones busca como consultar constantemente con también el equipo del museo, el equipo educativo del museo, como ven también la perspectiva con la que se está abordando el museo y las exposiciones. Y también el museo, al hacer parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, pues hay muchas otras áreas trabajando en torno a la ciudadanía, investigando la ciudad, explorando con distintas poblaciones su perspectiva y su percepción de la ciudad. Entonces también esas alianzas que se generan con las otras áreas del instituto permiten como entender qué está pasando en la ciudad y entender qué es importante hablar, qué es importante presentar en la ciudad y cómo es importante darle voz a esos proyectos y esos procesos participativos que suceden en la ciudad. Entonces también muchas exposiciones que hacemos en el museo se construyen en conjunto con la ciudadanía y siento que eso hace que también haya mucha expectativa sobre lo que va a ser la exposición también. Entonces esa estrategia creo que mm. ayuda mucho al posicionamiento del museo. Sí, yo creo que lo que dice Nico es muy importante em, y digamos como con el respeto de las distintas formas de hacer museos, hay como institucionalizada una gran jerarquía sobre quién habla dentro de un museo, ¿no? Y pareciese que lo educativo, como en la sociedad misma, ocupa la base. Eh, y creo que en el Museo de Bogotá hemos intentado también enfrentándonos a los retos que eso supone, y es decir, quienes trabajan desde lo educativo tienen toda la posibilidad de construir exposición con curaduría, con comunicaciones, con estudio de públicos mismos, que son quienes están todo el tiempo recibiendo la información de qué es lo que quiere la gente, con la gerencia misma, como que es decir, desde todas las disciplinas, las colecciones, quien decía que, digamos, tradicionalmente en la construcción de los museos, lo pedagógico termina respondiendo a un guión curatorial, es algo así como hay una exposición definida y ustedes pedagogos, maestros, vengan a transformarla en un lenguaje para poder llevarla a la ciudadanía. Y un poco lo que nosotros decimos es, reconociendo que ustedes hablan todo el tiempo con la ciudadanía y están pensando en estrategias pedagógicas, esto debe estar incluido dentro de la curaduría desde un inicio. Entonces, con cada una de las áreas y los equipos que hacen parte del museo entran a conversar desde su experticia para poder generar una exposición que sea lo suficientemente llamativa y significativa, que yo creo que esa es una palabra
que resulta muy importante, cómo hacer que esto tenga sentido para la gente que nos visita. Y en esa medida lo que dice Nico también es muy importante, y es decir, pues cómo uno también rompe estos lugares de ego y dice, ¿cómo puedo colaborar con otros para hacer que esta experiencia sea una experiencia transformadora para las personas que nos visiten? Entonces, hay varios elementos y hay varias estrategias que hemos estado implementando en el museo que justamente lo que tienen como un objetivo así muy grande es decir, que este sea un espacio de conversación y de transformación. Eh, y eso me atrevería a decir que ha sido un ejercicio muy potente, porque además el estar alineados permite que las actividades educativas tengan un sentido también muy conectado con lo que estamos haciendo y que todo se mueva de una manera muy orgánica, pero también muy cuidadosa entre nosotros. Y es velar también por museos más humanos, por museos más cuidadosos y por museos que reconozcan desde las posibilidades que tenemos, pues a quienes trabajamos acá también. Totalmente, no saben qué hay reconfortante y qué gusto es escucharles, porque sin duda estamos muy en la misma sintonía, ver que hay esfuerzos, hay proyectos, pues en nuestra queridísima Colombia que van en ese sentido y que además están poniendo al centro de la conversación esas nociones como horizontalidad, comunidad, paz, construcción de ciudadanía, etcétera, y que sin duda alguna nosotros desde pues que es nuestro campo de acción, que es la cultura, ¿no? Porque yo creo que si en algo coincidimos es eso, que es bueno, la cultura es muchas cosas, sabemos lo poroso que es ese concepto, pero es una plataforma de acción y que empujar estas formas de gestionar cultura desde estos lugares me parece fantástico. Y con eso, pues, Reina y yo desde Antidogma queremos agradecerles infinito su tiempo, felicitarles por este proyecto, pero bueno, invitarle a nuestras audiencias a que también les sigan, estén atentos a lo que están haciendo por allá. Y también agradecer a quien nos acompaña aquí detrás de cámaras, Daniel García, que está grabando esta conversación, y a Adrián Leal, que va a ser quien va a estar haciendo la edición de esta charla. Pues muchísimas gracias nuevamente, Alejandra Cambe, y muchísimas gracias, Nicolás. Esperamos también que esto sea un empuje, ¿no? Para que también pues, los museos sigan creciendo en audiencias y que también sea un impacto al turismo cultural, todas las personas que vayan a Colombia, que no dejen de visitar este museo. Muchas gracias a ambos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a ser parte de este espacio tan bello y gracias también por su labor tan tremenda de seguir divulgando, escribiendo y generando escenarios para cada vez más fortalecernos como una red que trabaja en función de la transformación social y de un futuro más justo para todos y todas. Sí, muchas gracias por la invitación y qué alegría que haya llegado a ustedes la exposición, que haya atravesado la frontera. Me parece muy chévere que la hayan valorado de esa manera. Qué maravilla. Muchas gracias. Allanemos más fronteras, Sí, sin duda. hay que tirarlas siempre. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.